Como les decía, bienvenidos a su clase. Esta es la clave de la clase IQ5017, hidrógeno y combustibles alternos. Como les platicaba, se va a centrar en dos grandes grupos de fuentes energéticas. El hidrógeno por sí mismo es un grupo y, bueno, algunos combustibles alternos, derivados de biomasa, derivados de energía solar, derivados de ahí de algunas degradaciones y revalorización de materiales. Pero bueno, pues básicamente lo que nosotros estamos buscando es que ustedes conozcan las ventajas, pero también las limitaciones que tienen estas fuentes de energía, ¿sí? Muchas veces nosotros platicamos de los combustibles alternos, del hidrógeno, y platicamos cosas muy buenas y claro que las tienen. Sin embargo, en algunos otros casos tenemos grandes limitaciones. Ahorita platicando del hidrógeno en particular, las limitaciones en algunos casos incluso se deben a limitaciones geográficas, limitaciones tecnológicas, en las cuales son casos muy particulares que han detenido el desarrollo de estas nuevas tecnologías con la ventaja y o desventaja que ello conlleva, ¿no? Piensen en el caso particular del hidrógeno, bueno, pues tiene muchísimo potencial, ahorita lo vamos a ir viendo, es un sistema con emisiones muy bajas, en algunos casos se trata de acercar a cero. Sin embargo, los retos tecnológicos de instalación y mantenimiento son muy grandes, ¿no? Aquí para darles un poquito de contexto, el semestre pasado estuvimos trabajando con Linde, uno de los mayores fabricantes de gas en el mundo, es una empresa alemana, y ellos están de hecho buscando la implementación y la construcción de algunas plantas de producción de hidrógeno aquí en México, en Monterrey, en la Ciudad de México particularmente. Y sin embargo, a pesar de que existe toda la tecnología para construir la planta, la cantidad de recursos económicos que se necesita para el mantenimiento y la adecuación del hidrógeno una vez producido, esto es, almacenarlo y comprimirlo hasta el usuario final, es muy cara. Tan cara que eso es lo que ha detenido la construcción de estas plantas. Y como ustedes saben, Linde es una compañía inmensa, ¿no? Que los recursos en muchos casos no son limitantes. Sin embargo, en estos casos eran números grandes. Piensen, nada más para darles contexto, se acercaban a los $1,000 millones, ¿no? Son cantidades muy grandes. ¿Okay? Los objetivos específicos, bueno, pues que ustedes conozcan e identifiquen, sobre todo que las identifiquen. Cuando ustedes vean a lo mejor una planta, cuando ustedes vean un proceso, ustedes sepan, esto probablemente es y corresponde a generación de hidrógeno, esto corresponde a generación de energía eléctrica a través de sistemas fotovoltaicos, esto corresponde quizás a través de biomasa, que lo identifiquen, que identifiquen la aplicación, ¿no? Como les estoy comentando, pues diferentes sistemas energéticos sirven para diferentes cosas. Un ejemplo muy simple son los temas fotovoltaicos, que bajo condiciones normales y hace algunos años, bueno, pues se consideraban poco eficientes y poco confiables. ¿Por qué? Porque cuando no hay sol, pues no se puede producir energía eléctrica. Sin embargo, pues se podrán dar cuenta en la actualidad que son muy útiles. ¿Por qué? Porque ya se han desarrollado sistemas de almacenamiento de energía en los cuales todas estas cantidades muy grandes de energía que yo puedo producir en el día las almaceno en bancos de baterías y las voy distribuyendo pues durante la noche de tal manera que puedo tener un suministro constante de energía eléctrica. ¿Okay? Ok, todo esto tanto para el hidrógeno como para nuestros combustibles alternos. Y aquí yo les puse una pequeña imagen donde pues, es el equivalente a tomas de combustible de muchos diferentes tipos, ¿no? A pesar de que ustedes por nombres, a veces por color, a veces incluso por origen, pensamos que cada uno de estos combustibles es totalmente diferente, nos vamos a dar cuenta poco a poco de que en realidad guardan muchas similitudes y muchos de los sistemas, aunque parezca paradójico, funcionan de manera muy similar, aunque químicamente sean algunos de ellos muy diferentes. ¿Sí? Entonces, el curso está dividido en dos grandes grupos, la parte del hidrógeno y la parte de los combustibles alternos. Les comentaba, las primeras dos active classes van a ser acerca del hidrógeno. Aquí están los temas principales, la fuente de dónde está saliendo el hidrógeno, cómo es que se produce. Dentro de los procesos de producción, uno de los más comunes son electrolizadores. Entonces, hoy vamos a ver un poquito de ellos. Para la próxima clase vamos a empezar a ver cómo es que el hidrógeno se ha ido desarrollando, qué es lo que se espera de él a futuro.
¿sí? ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuáles son los aspectos regulatorios para la implementación, compra y venta del hidrógeno? Algunas de las limitaciones actuales, ¿ok? Las limitaciones que vamos a estar viendo son al 2024, 2025, puede haber algunas limitaciones que estén por resolverse. Sin embargo, lo que les voy a platicar es al día de hoy a las compañías, a escalas grandes. Hay muchos sistemas, ustedes los verán en reportes, en artículos, de sistemas, por ejemplo, de electrolizadores muy eficientes, pero que solamente funcionan a escala laboratorio. Lo que nosotros estamos buscando en este curso es acercarlos a lo que ya salió un poquito de laboratorio, lo que ya está más cerca de los usuarios finales, usuarios industriales, y por lo tanto, si es que hay algunos adelantos a niveles laboratorio, los mencionaremos sin ir tanto a detalle, ¿no? Y bueno, pues finalmente los análisis de ciclo de vida, que ustedes ya estarán familiarizados, no solamente con el hidrógeno, sino como pues con cualquier producto, con cualquier cadena de valor o cualquier fuente de energía, pues se puede obtener su ciclo de vida, ¿no? Por otro lado, para los combustibles alternos tenemos las diferentes generaciones de combustibles, ustedes habrán escuchado, combustibles de primera, segunda y tercera generación, conforme vamos avanzando, se vuelven más eficientes, sin embargo, también los procesos se vuelven un poco más complejos, ¿ok? ¿En dónde estamos con los biocombustibles y hacia dónde nosotros nos queremos mover? ¿Sí? ¿De dónde salen las fuentes de carbono para que los combustibles puedan ser creados? Pues necesita empezar de una materia prima, ¿cuáles son estas? Y pues algo muy particular, los combustibles alternos. Aquí podemos empezar a incluir estos principios de economía circular. Esto es, agarrar un residuo, transformarlo y a partir de eso crear un nuevo producto, idealmente con un valor de mercado pues relativamente alto que me permita volverlo a introducir a mis cadenas de valor para volver a sacar pues alguna ganancia económica, energética e incluso social, ¿no? Ahí va muy de la mano lo que es la cogeneración. Vamos a ir viendo qué es la cogeneración, que es muy común en México. Se utiliza mucho la cogeneración en la cual se quema gas licuado, gas natural, se produce energía, pero el calor residual se reintroduce, ¿ok? A los procesos y este calor residual se vuelve a utilizar para la producción de energía. Eso es la cogeneración y si se dan cuenta, pues es un poco la recuperación de energía y va muy de la mano con la economía circular, ¿no? El calendario de actividades aquí está. Hoy es 23 de julio. Vamos a ver algunos de estos temas: fuentes y clasificación de los diferentes tipos de hidrógeno, los principios de producción, los electrolizadores y las celdas de combustible. La próxima semana, quien tenga oportunidad, bueno, pues los invitamos. También vamos a estar acá, igual a las 6 de la tarde, donde vamos a ver el futuro del hidrógeno. ¿Qué es lo que nosotros esperamos del hidrógeno hacia adelante para que nosotros sepamos hacia dónde movernos? Si alguno de ustedes tiene interés en trabajar en sistemas de hidrógeno y quizás en identificar algunas compañías que trabajen con hidrógeno, bueno, pues saber hacia dónde se van a mover, ¿no? Porque el hidrógeno, al mismo tiempo que es solamente un compuesto, es todo un área de trabajo con muchas aristas en todas las diferentes áreas, desde la ingeniería conceptual, ingeniería de procesos, ingeniería ambiental, ingeniería de tratamiento de aguas, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí estamos planteando una tercera Active Class el 13 de agosto de 2025 a las 18 horas. Si en algún momento ustedes a lo mejor dijeran, ¿saben qué? Pues queremos alguna otra. Esto lo hicimos pensando en un curso de verano, sabiendo que ustedes tienen N cantidad de actividades que tienen que cumplir. Sin embargo, si en algún momento consideraran que fuera de utilidad alguna otra sesión, podríamos verlo, ¿ok? Podríamos buscar un espacio para poder a lo mejor expandir algunos de estos temas. ¿Okay? La evaluación, aquí está la evaluación del curso en general. Estos son todos los diferentes entregables. Me parece, de hecho, que ustedes ya pasaron el entregable 0, ya lo revisé. El entregable 1, ya estuve por ahí revisando algunos de ellos. Y algo más, recordarán, ustedes tienen un proyecto. Me parece también que ya entregaron en la primera parte de ese proyecto. Ya lo estuve leyendo, me pareció muy interesante. Si quieren, ahorita en un ratito platicamos de eso. Y bueno, aquí está el valor que va a tener cada una de ellas. Nada más recordar, la calificación mínima probatoria son de 70 puntos. Los decimales iguales o mayores a 0.5 van a ser redondeadas al número inmediato superior. ¿Ok? Ahora, y esto se los pongo nada más para que estemos claros en la evaluación que vamos a hacer de cada una de las actividades. Tratamos siempre de hacer evaluaciones objetivas, ¿ok? Y ustedes se habrán dado cuenta y ustedes irán viendo a lo largo de su curso
que, por ejemplo, las actividades están divididas en 3 diferentes tipos, las que les pido que entregan como una pequeña presentación, de hecho les pongo 4, 5, 6 slides, nunca es un número cerrado, eso depende mucho de ustedes, pero el formato pues trato de que sea dinámico, ¿no? Que no sean solamente textos, a esto le llamamos las presentaciones en slides, y bueno, aquí están los conceptos que nosotros vamos a evaluar con su valor respectivos. Todas las entregas que sean presentaciones van a llevar esta rúbrica y ustedes la van a encontrar ahí en su plataforma. ¿Ok? Me parece que hay 1 o 2 actividades que consisten en infografías. Una infografía es el equivalente a un solo slide, donde, bueno, vamos a tener cierto texto, vamos a tener ciertos diagramas. Ustedes, pues ya es maestría, esperaríamos cosas técnicas y de igual manera, bueno, pues aquí están los conceptos que nosotros vamos a evaluar con el valor que va a tener cada uno de ellos. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en el caso de las infografías, ponemos un poquito más de atención a el formato y el diseño, mientras que, por ejemplo, en las presentaciones de los slides, a lo mejor, nosotros nos vamos a centrar un poquito más en información, porque nos da más espacio para poner mayor cantidad de datos, ¿no? Y hay algunas otras actividades, de hecho, me parece que la actividad 1 fue un ensayo. Bueno, pues el ensayo también tiene sus respectivas categorías que nosotros vamos a evaluar con su valor. ¿Okay? Las presentaciones, nada más por si alguien se lo preguntaba, las presentaciones se las vamos a ir subiendo, las vamos a tener en su plataforma de Canvas para que las puedan revisar cuando ustedes necesiten. Y bueno, se habrán dado cuenta y una de las actividades que quedó para esta semana, o me parece que desde el fin de semana se liberó, es un proyecto, y ese es el proyecto, ¿verdad? Viabilidad de producción de hidrógeno y combustibles alternos en diferentes regiones del mundo. ¿Por qué es importante esto? Bueno, pues nos habremos dado cuenta que diferentes regiones del mundo tienen problemas, ventajas y limitantes totalmente diferentes, ¿sí? Y lo que yo quiero aquí, y la idea que buscábamos aquí cuando estábamos diseñando la clase, es que ustedes pudieran un poco acercarse a diferentes escenarios bajo los cuales se busca el mismo objetivo, la viabilidad de la producción de hidrógeno y combustibles alternos. Resulta, y se habrán empezado a dar cuenta ustedes, ¿ok? Porque les tocaron diferentes países. Nada, díganme si me falta alguno. Recuerdo que eran 7: Israel, India, Canadá, Sudáfrica, Brasil, Arabia Saudita e Irán. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de estos países son países en el límite entre un país en vías de desarrollo y un país desarrollado. El caso particular de Canadá, bueno, pues es un país desarrollado, sin embargo, tiene como uno de los principales limitantes su tamaño no físico, sino su tamaño demográfico, ¿no? Su población es relativamente pequeña. Tenemos otros, Brasil, un país muy grande, con problemas muy similares a nosotros, por ejemplo. Israel, un país muy pequeño, pero con capacidades económicas muy fuertes. Arabia Saudita, un país debatiéndose entre la modernidad, una capacidad económica muy fuerte, una capacidad técnica relativamente grande. Sin embargo, pues los recursos naturales son relativamente bajos, ¿no? Entonces, son diferentes escenarios, tratamos de hacerlos todos realistas, tratamos de buscar países que pudieran ser interesantes y que sí en la realidad estén en el caminito y estén buscando y tengan proyectos para producir hidrógeno, ¿no? Todos estos países en mayor o menor medida lo están buscando. Pudimos haber seleccionado a otros: China, Estados Unidos, Canadá, Alemania, pero estos países en muchos casos ya tienen su propia tecnología. Estos países son los que le están desarrollando y son los países en los cuales muchas veces se necesitan especialistas que apoyen en el desarrollo de proyectos de viabilidad, ¿no? No puse México, por una razón particular, no nos queríamos meter en problemas legales, políticos, porque ustedes saben que ahorita estamos en una época en la cual hay muchos cambios regulatorios en materia de energía, ¿no? Por lo cual hay cierta incertidumbre en la industria energética y bueno, pues para evitar cualquier problema, mejor nos vamos a voltear a otros países y bueno, pues nos podrá servir para ver cómo es que esto se podría aplicar a nuestro país. ¿Okay? Bueno, para el proyecto, estas son las semanas que nosotros vamos a estar trabajando y aquí están los diferentes entregables que nosotros vamos a tener. La primera parte que ya ustedes hicieron, el estado del arte, el background de la región de estudio, perdón, y el estado del arte de los combustibles seleccionados.
Me parece que para la semana 2 no hay entrega específica del proyecto, ustedes van a seguir trabajando, van a buscar información. Y bueno, para la semana 3 y 4 tenemos otras dos entregas para finalmente la semana 5 pues presentar nuestro informe y dar una pequeña presentación. Vamos a tratar de hacerla breve. Son ustedes siete equipos, pues no queremos a lo mejor quitar el espacio a uno. Entonces, conforme nos vayamos acercando a esa parte, nos vamos a organizar para hacer una presentación que sea equilibrada en tiempo y en contenido para todos. ¿Okay? Bueno, regresando a la evaluación, todos los avances del proyecto los pusimos como una presentación y bueno, la presentación ustedes la presentan, valga la redundancia, en un pequeño video. Y aquí están las categorías que nosotros estamos evaluando con su valor, entre todos me dan 100, ¿ok? Y bueno, pues tratamos de hacer algo muy similar para todas las entregas. En todas las entregas vamos a calificar lo mismo, obviamente tomando en cuenta los cambios que va a haber en el contenido y todo esto. Pero en todos vamos a seguir esta dinámica de una presentación que ustedes narren y nada más en su plataforma de Canvas, ustedes van a subir su documento también como PDF. ¿Sí? Bueno, estas son las partes técnicas de su curso, ¿no? Nada más para estar todos claros, estar todos en el entendido, estar todos en el mismo canal. Y de aquí, pues si no hay ninguna duda, ¿les parece? Ya vamos iniciando con la parte técnica. Ahora, si vamos a acercarnos al hidrógeno, vamos a entrar en materia, ¿no? Pregunta, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda, comentario, pregunta? ¿No? A ver, déjame ver el chat. Gracias, sí, sí se ve. Bueno, pues si no, vamos a empezar. Y rapidísimo, creo que siempre es importante, ustedes llegan a un curso y ¿quién es esta persona? Bueno, les platico un poquito de mí. Mi nombre es Carlos Alberto Huerta Aguilar. Yo de formación soy nacido y crecido en la Ciudad de México. Ahorita estoy en el campus Puebla del TEC de Monterrey. Pero bueno, les platico, yo estudié químico farmacéutico biólogo hace algunos años en la Universidad del Valle de México. De ahí hice una maestría en ingeniería ambiental, hice mi doctorado en ingeniería ambiental. Durante estos tiempos también empecé a trabajar como profesor e investigador en la Universidad Politécnica del Valle de México, en la División de Ingeniería en Nanotecnología y Biotecnología. Durante todos estos años, yo estuve trabajando con un profesor de la India, de tal manera que pues, participé en algunos proyectos bilaterales y tuve la oportunidad de hacer varias estancias en el Indian Institute of Technology, allá en India. Entonces, me tocó a lo mejor ver de primera mano estos países tan grandes como China e India que dedican cantidades inmensas de recursos al desarrollo de tecnología y de recursos humanos, ¿no? O sea, habremos escuchado muchas cosas de estos países. Les hablo particularmente de estos dos porque son gigantes, ¿no? China e India, que tienen muchos problemas, claro, muchos problemas sociales, sin embargo, la voluntad que existe en ellos para desarrollarse es inmensa, ¿no? Bueno, eh, entre todo esto, bueno, pues hice una estancia en la Universidad de Texas A&M por ahí del 2015, ya hace casi 10 años. Después hice un postdoctorado en la Universidad de Stanford y después de estar de ahí regresé. Y desde el 2021 estoy como profesor investigador aquí en el TEC de Monterrey, en el Departamento de Tecnología Sostenibles y Civil, aquí en el Campus Puebla. Me ha tocado dar algunas clases en Campus Ciudad de México, en Campus Querétaro y también apoyar ahí en Campus Guadalajara un poquito, ¿no? He tenido la ventaja y quizás la fortuna o desfortuna de trabajar con muchos investigadores de fuera, ¿no? Por eso aquí les puse, si ustedes revisan algunos de los principales autores con los cuales he trabajado, no son mexicanos con sus ventajas y desventajas que eso tiene. Y bueno, siempre he sido yo muy partidario de buscar la cooperación, no solamente entre nosotros, quizás Tecnológico de Monterrey, sino tratar de salir al extranjero, tratar de salir y buscar a otras instituciones. Y bueno, pues de ahí se habrán dado cuenta que ahora les voy a presentar algunos de los proyectos que tenemos con otras universidades. Por lo mismo de que me ha tocado trabajar con diferentes profesores en diferentes áreas, ustedes podrán ver que de las publicaciones con las cuales he tenido la fortuna de estar, bueno, pues son de muchas diferentes áreas. Me ha tocado dar N cantidad de asignaturas, desde biotecnología hasta nanotecnología. Y bueno, pues aquí nada más algunas de las colaboraciones que tenemos en la actualidad, ¿no? Como les platicaba, creo que es bien importante que nosotros como instituciones mexicanas busquemos salir afuera para conocer
cuando es que nosotros vamos a instituciones más desarrolladas y también, ¿por qué no? Pues apoyar cuando nosotros vamos a instituciones que están en vías de desarrollo. ¿Ok? Bueno, ahora sí, ¿qué es lo que vamos a ver? Fuentes y clasificación de los diferentes tipos de hidrógeno. Ustedes habrán escuchado de los diferentes tipos de hidrógeno. Ahorita lo vamos a ver con mucho más detalle. Cómo es que se produce y hablando de cómo es que se produce, pues vamos a hablar de las principales fuentes de producción que son los electrolizantes. ¿Bien? Si ustedes buscan en el Internet cómo es que se produce el hidrógeno, probablemente observen ustedes una imagen como estas. ¿Ok? Muy simple, aunque tiene algunos detalles, es muy explicativa. ¿Va? El hidrógeno, en muchos casos, o al menos en lo que en la ciencia y el desarrollo tecnológico se refiere, se busca que el hidrógeno sea producido a partir del agua. El agua es la fuente de hidrógeno más común que nosotros tenemos. Su fórmula es H2O, ¿verdad? Entonces, el hidrógeno está ahí. El punto es lograr separar esto. De hecho, es un proceso que en inglés le llaman water splitting, en el cual el agua se rompe en oxígeno y en hidrógeno, y eso se logra a partir de electricidad. Si nosotros a un recipiente con agua le introducimos electricidad, va a llegar un momento, cierta cantidad de voltaje y corriente, a partir de la cual me permite romper esta molécula H2O para formar hidrógeno y formar oxígeno. El gran detalle y el gran problema aquí es proveer la energía suficiente para lograr esta ruptura. Si ustedes ponen una, dos, tres baterías de triple o de doble A, no van a lograrlo. Ustedes pueden introducir la batería y aunque haya cierta corriente, no van a lograr separar el hidrógeno y formar el hidrógeno libre del agua. Para eso se necesitan cantidades relativamente grandes de energía y en la actualidad se busca proveer esa energía de una manera renovable. Una de las formas más comunes pues, son los paneles solares o los sistemas de energía eólica. Sin embargo, aquí se desprenden algunos detalles. ¿Sí? Por un lado, la cantidad de energía que nosotros necesitamos es relativamente grande, lo cual representa un problema. ¿Por qué? Porque muchas veces esa energía se podría utilizar para otras cosas. Directamente quizás el alumbrado público, directamente a lo mejor producir calor para cierta población humana, lo cual nos pone en un dilema ético si es que nosotros estamos en lugares en vías de desarrollo. Si nosotros estuviéramos, quizás piensen en su propio país, en México, si nosotros estuviéramos a lo mejor en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, perdón, en estados en los cuales la electrificación o las necesidades energéticas son muy grandes, viene un problema aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy utilizando muchísima de esta energía para producir hidrógeno y ese hidrógeno ya después lo puedo volver a convertir en energía, ¿no? Energía eólica, energía solar, de ahí convierto a hidrógeno y el hidrógeno otra vez se puede convertir en energía, ¿sí? ¿Cuál es el detalle? Que mucha gente, muchos gobiernos van a decir, ¿por qué haces este paso intermedio cuando yo lo primero que quiero es energía tal y como viene y la necesito ya? ¿Ok? Entonces, la producción de hidrógeno, ahí es una de sus principales limitantes. La aceptación que nosotros pudiéramos tener porque no siempre es tan fácil, pues nosotros poder llegar a la producción directa de hidrógeno si es que hay necesidades energéticas a los alrededores. ¿Okay? Eh, Sin embargo, el hidrógeno no solamente se produce el agua, lo que se busca es que sea producido solamente a través del agua, sin embargo, se puede producir a través de otros procesos. Estos procesos son bien conocidos y se han hecho durante muchos años. Cuando nosotros empezamos a hablar de hidrógeno, a veces pensamos que es una nueva fuente de energía, ¿sí? Sin embargo, aquí hay algo muy particular. El hidrógeno, aunque sí es una fuente de energía relativamente nueva, no es un material nuevo. En la industria química, el hidrógeno se ha utilizado por muchos años. De hecho, los fertilizantes necesitan cantidades muy grandes de hidrógeno para poderse producir, ¿sí? El único detalle aquí que cambia es que antes, todavía en la actualidad, mucho del hidrógeno que se produce se utiliza en el mismo momento para producir alguna molécula química. Plásticos, aditivos, algunos gases, fertilizantes, utilizan hidrógeno que se produce en ese momento y en ese mismo momento se transforma. Lo que en la actualidad se busca desde el punto de vista energético es producir el hidrógeno, almacenarlo como si fuera una batería y después cuando sea necesario yo lo voy a utilizar. ¿Sí? El hidrógeno, entonces aquí como ustedes pueden ver, puede ser producido a través de combustibles fósiles,
¿ok? A través de un proceso que se llama SMR, ahorita les voy a platicar de ello, ¿ok? Se puede producir a través de biomasa, ¿ok? Esto es, la biomasa ya una vez que yo la tengo, la transformo, la puedo fermentar y algunas células, algunos algas, algunos microbios pueden producir como parte de su metabolismo hidrógeno. ¿Sí? Se darán cuenta que en este caso son procesos relativamente lentos y que dependen de un ser vivo, pero al mismo tiempo son simples porque nosotros no tenemos que hacer nada, ¿no? Y el otro proceso, que es de los más conocidos, es lo que se llamaba el water splitting, donde a través de energía eléctrica yo voy a romper la molécula de agua para por un lado formar oxígeno y por el otro lado formar hidrógeno. Este es el proceso más simple, sin embargo, no siempre es tan barato energéticamente. Los sistemas biológicos son relativamente baratos porque, bueno, pues los microorganismos por sí solos crecen, sin embargo, pues se necesita un control muy específico, temperaturas altas los destruyen, a lo mejor temperaturas bajas bajan la eficiencia y por otro lado tenemos la producción de hidrógeno a través de combustibles fósiles. Este es el proceso más fácil. No es ni el más eficiente ni el menos contaminante. La verdad es que hay muchos subproductos, sin embargo, es el más fácil, es el que se ha desarrollado y es el que se ha estado utilizando por los últimos 50 o 60 años. ¿Y cuál es la gran ventaja? Que todos estos procesos, independientemente de cómo sea producido, el hidrógeno siempre es el mismo. A diferencia de otros combustibles, por ejemplo, el diésel, si nosotros hablamos de diésel y biodiesel, son similares, pero no son iguales, ¿ok? Si nosotros hablamos de alcohol y bioetanol, son similares, pero no son exactamente lo mismo, ¿sí? Sin embargo, cuando nosotros hablamos de hidrógeno, todo el hidrógeno, si es que está bien producido, todo el hidrógeno, independientemente de su fuente, es exactamente el mismo. Esa es la gran ventaja. ¿Okay? De hecho, en muchos casos se puede juntar el hidrógeno de diferentes procesos siempre y cuando esté a condiciones similares, ¿no? De presión y temperatura. Composición es la misma, pero si nosotros lo logramos juntar a la misma presión y temperatura para almacenarlo, nosotros lo podemos hacer indistintamente, ¿sí? Y ya una vez que lo tenemos formado, lo podemos utilizar para lo que queramos. Y por eso les puse aquí, puede ser desde alimentar automóviles, desde las necesidades energéticas de casa-habitación que todos nosotros tenemos, y en la actualidad también se está buscando como fuente portátil de energía, que son las celdas de combustible. ¿Okay? Funciona muy bien, la gran ventaja es que el hidrógeno es muy eficiente energéticamente, sin embargo, aquí hay algo muy particular y es una de las otras limitantes que tiene el hidrógeno. El hidrógeno es altamente explosivo, mucho, muy explosivo. Es uno de los compuestos más explosivos que liberan mayor cantidad de energía cuando se lleva a cabo la combustión y al mismo tiempo, bueno, pues una explosión causada por hidrógeno es mucho, muy fuerte, es mucho, muy difícil de contener y esa es una de las grandes limitantes, ¿no? Se imaginarán ustedes que si bien, y lo habrán visto a lo mejor en documentales, si bien ya existen automóviles que funcionan con celdas de combustible de hidrógeno, el momento en que salgan a la calle, se produzcan en masa y empieza a haber colisiones, los tanques en los cuales se guarda el hidrógeno tienen que ser muy resistentes, ¿no? Piensen en los accidentes que, pues, desgraciadamente siempre existen, automóviles a 100, 120, 150, 160 kilómetros por hora, las celdas de combustible que contienen hidrógeno tienen que ser resistentes a esas velocidades. De lo contrario, pues nosotros tendríamos el problema del choque más el riesgo de explosión por la presencia de hidrógeno, ¿no? Ok. Entonces, ¿cuál es la necesidad? ¿Por qué el hidrógeno por sobre otras fuentes de energía? Si ustedes se dan cuenta, aunque aquí nosotros vamos a hablar de diferentes fuentes de energía, estamos haciendo mucho énfasis en el hidrógeno. ¿Sí? Nosotros lo que queremos es centrarnos y buscar algo que tenga la menor cantidad de impacto al ambiente. ¿Sí? Cuando nosotros obtenemos, por ejemplo, gasolina, se proviene del petróleo y la energía que nosotros obtenemos de la gasolina proviene de la combustión. La combustión, pues en algunos casos va a llevar la formación de otros compuestos como dióxido de carbono, a lo mejor como monóxido de carbono, va a conllevar la formación de calor que no podemos aprovechar. Entonces hay mucho desperdicio. ¿Sí? En el caso del hidrógeno, y ahorita lo vamos a ver un poquito, no mucho, pero vamos a ver la reacción química, el principal producto de la combustión de hidrógeno es agua.
entonces ni siquiera hay emisiones de carbono. Ya ven que nosotros en la actualidad para conocer el impacto ambiental de un sistema, bueno, pues se miden las emisiones de carbono. En el caso del hidrógeno, en su combustión son cero. Si bien existen emisiones asociadas a la construcción, al almacenamiento, la combustión por sí misma del hidrógeno es mucho, muy limpia y por eso se le llama que es un combustible que me permitiría las cero emisiones o casi cero emisiones, ¿no? Por lo mismo, pues se puede utilizar en muchos diferentes lugares. El único detallito aquí que tenía, y era lo que les platicaba, es lograr almacenarlo y tenerlo, utilizarlo de una manera adecuada y bajo condiciones controladas, ¿no? Por lo mismo de que la energía que yo puedo obtener de él es mucho, muy alta, yo lo puedo utilizar para sistemas que son muy, muy, muy demandantes energéticamente. Les puse, por ejemplo, los centros de datos, donde se mina el Bitcoin, donde se llevan a cabo simulaciones. Bueno, pues estos sistemas utilizan cantidades de energía muy grandes y en periodos de tiempo muy largos, que en muchos casos, si nosotros utilizáramos fuentes convencionales, necesitaríamos sistemas de almacenamiento mucho, 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 muy grandes, puertos, sistemas de manufactura de metales, que son los que utilizan mayor cantidad de energía porque se necesitan temperaturas muy altas, 1200, 1500 grados. Bueno, pues hacerlo por medios de combustibles tradicionales a veces es difícil y pues al tener nosotros gran cantidad de energía liberada en la combustión, pues podemos mover cantidades grandes, podemos mover sistemas grandes, son sistemas de mucha potencia y por eso es que una de las principales aplicaciones que se plantean para las celdas de combustible de hidrógeno son los transportes pesados, ¿no? Transportes para mover muchísima gente, transportes para mover muchísimo material más allá de sistemas pequeños. ¿Ok? Bueno, ahora, regresando un poquito al hidrógeno y de dónde es que viene, ustedes pueden ver en la actualidad de dónde es que se produce el hidrógeno. ¿Sí? Se podrán dar cuenta que la mayoría del hidrógeno en la actualidad es producido a través de gas natural. Otra parte es producida a partir de petróleo, otra parte a partir de carbón y una muy pequeña parte a partir de electrólisis. En este curso vamos a escuchar mucho este término, electrólisis, electrólisis, electrólisis. La electrólisis es el proceso que conlleva el water splitting, la separación del agua en hidrógeno y oxígeno. Es el sistema que, como les comentaba, es muy eficiente, es relativamente nuevo y por lo mismo es poco utilizado todavía en la industria. En la industria la mayoría proviene del gas natural. El gas natural nosotros lo transformamos, ahorita les voy a enseñar cómo es que se logra, nosotros lo transformamos para que entre tantos productos nos dé ese hidrógeno. Y ese hidrógeno, una vez producido, lo vamos a utilizar ¿para qué? Para producir diferentes cosas. Aquí está justamente. Si ustedes se dan cuenta, esto es hasta el día de hoy, cómo es que ha sucedido la industria, cómo es que ha funcionado la industria hasta el 2020, 2024. El hidrógeno principalmente se utiliza en la industria química, en la industria de la refinación, en la industria metalúrgica y en otras industrias, pero si se dan cuenta, en pocos lo estamos utilizando como combustible o como fuente de energía. En la industria química, por ejemplo, se utiliza para la producción de amoníaco, polímeros y resinas. Cuando les digo amoníaco, son los fertilizantes. Los fertilizantes están basados en amoníaco, ¿ok? Los polímeros, los plásticos. De hecho, en muchos casos, para lograr los plásticos y las calidades que se necesitan actualmente para los plásticos, se necesita una hidrogenación catalítica. ¿Qué significa? Introducir hidrógeno. ¿Ah? Para los sistemas de refinación también hay procesos muy conocidos y a lo mejor ustedes han escuchado de la refinería de Dos Bocas. Uno de los sistemas que ha producido más problemas en esta refinería son los sistemas de hydrocracking, hidrogenación catalítica. ¿Ok? Son sistemas en los cuales se introduce muchísimo hidrógeno y todas las fracciones pesadas del petróleo se van rompiendo. Y una vez que las rompemos, ya nosotros las destilamos y obtenemos lo que sea que nosotros necesitemos: gasolinas, gas avión, plásticos, coque, etcétera, etcétera, etcétera. Para el caso de la industria metalúrgica también se necesita muchísimo hidrógeno para estos procesos de fundición, para procesos de aleaciones. Y bueno, pues en general, industrias avanzadas, por ejemplo, industria electrónica, se utiliza en la producción de semiconductores. Nosotros queremos semiconductores altamente puros, ¿ok? Y para eso necesitamos hacerlos en sistemas que tengan altas temperaturas, que pueden ser en muchos casos proveídos solamente por hidrógeno.
¿Ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta, si nosotros hubiéramos tomado esta clase a lo mejor en 1980, 1990, iba a ser igual de necesaria, pero por las razones diferentes. En esa época nosotros lo queríamos como material, como masa, ¿ok? Antes de utilizarlo como fuente de energía, se utilizó como material para producción de diferentes combustibles, ¿sí? Sin embargo, bueno, pues ustedes vieron que a lo largo de los 2000, finales del siglo XX, pues empezó a crear esta necesidad de buscar alternativas en las fuentes de energía, porque pues nos estábamos acabando el mundo, ¿no? Y aquí, como ustedes pueden ver, ¿ok? Es cómo es que las energías renovables se han ido desarrollando. ¿Sí? Este es el 2015, aquí están las fuentes de energías renovables que existían en aquella época, que eran principalmente, pues, fuentes hidroeléctricas, cascadas, presas, ¿ok? Con algunas otras muy pequeñas, muy incipientes, sistemas solares, sistemas eólicos. Sin embargo, conforme ha ido pasando el tiempo, diferentes fuentes de energía se han ido desarrollando. Entre ellas, pues también estamos considerando el hidrógeno. Sin embargo, si ustedes ven aquí, ¿okay?, todavía es relativamente poco. De hecho, bajo las condiciones actuales, el hidrógeno se ha encontrado muchas dificultades para ser implementado a gran escala. Existen muchos planes, existen muchas alternativas, se están buscando muchos diferentes procesos. Sin embargo, se han enfrentado a muchos problemas de desarrollo e implementación, ¿no? ¿Qué es lo que se busca con el hidrógeno? Lo que nosotros buscamos es crear estas cadenas de valor similares a las que ya existen con otros combustibles, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, les voy a platicar primero del hidrógeno que se llama azul. Ahorita vamos a ver los colores, pero bueno. Generalmente cuando viene de gas natural, ¿okay?, se le llama azul, hidrógeno azul. Cuando viene de energías renovables y a partir de electrólisis se le llama hidrógeno verde, ¿va? Hidrógeno azul, haciendo referencia un poquito a la flama que se forma cuando nosotros quemamos el gas natural. Hidrógeno verde, porque estamos utilizando energías renovables, principalmente energía eólica y energía solar. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? El gas natural se transforma en hidrógeno. Este hidrógeno, okay, si ustedes se dan cuenta, y lo habrán visto ahorita en esta presentación, lo que llevamos, un paso importante después de producido, ¿okay?, es el almacenamiento y transporte. ¿Por qué? El hidrógeno es el elemento más pequeño de la tabla periódica. ¿Y eso qué significa? Que es el átomo más pequeño que se conoce. Cuando yo formo hidrógeno, H2, son dos átomos de hidrógeno que se quedan juntos, pero siguen siendo una molécula muy pequeña, tan pequeña que en muchos casos puede escapar de los tanques de almacenamiento tradicionales. En los tanques de acero, ¿okay?, existe un proceso que se llama embrittlement, que sería como algo así como cristalización en español, si lo quisiéramos traducir. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a que tenemos la capa de metal, ¿ok?, en nuestro tanque de hidrógeno, y el hidrógeno es tan pequeño que se empieza a meter entre los átomos de hierro que están en el acero, de tal manera que empieza a ser como poros y empieza a hacer que esta capa de acero o esta placa originalmente súper densa que tenía, con el tiempo se empieza a hacer un poco más débil porque empieza a haber espacios vacíos del hidrógeno que se ha ido difundiendo, de tal manera que con el tiempo se vuelve quebradizo, se vuelve como si fuera de cristal y se puede romper, ¿no? Ese es un gran problema que existe y es un gran riesgo que existe en la actualidad cuando nosotros buscamos almacenar y distribuir el hidrógeno, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, ya sea hidrógeno azul, verde o los otros colores que ahorita les voy a platicar, siempre un paso bien importante es el almacenamiento y el transporte. Ya una vez que logré almacenarlo y transportarlo, ahora sí yo ya lo puedo utilizar, ¿no? Celdas de combustibles en automóviles a pequeña escala, utilizar el hidrógeno en la industria química para producir materiales, para producir energía, para mover turbinas, para moverlo. Cuando yo les hablo de calefacción, es presurizarlo todavía más para convertirlo en líquido. ¿Okay? Son procesos adicionales. Pero independientemente de la fuente de producción de este hidrógeno, necesito un sistema de transporte y almacenamiento. Y ahí es uno de los principales problemas en los cuales la industria está trabajando. ¿Por qué? Porque es difícil. Les platicaba de este acercamiento y este proyecto que estábamos llevando con Linde,
Y ellos nos platicaban, bueno, en México y en Norteamérica, el hidrógeno la mayoría de las veces se transporta por con camiones, sí, trailers, ¿ok? Pero estos trailers son muy particulares. Son trailers, a lo mejor los habrán visto en alguna carretera, son trailers que tienen tanques, pero son tanques delgados y muy largos. Ahorita más adelante les voy a enseñar una foto, muy largos, ¿ok? ¿Y qué pasa? Bueno, pues resulta que esos tanques o esos trailers que transportan hidrógeno solamente pueden transportar 200 kilogramos de hidrógeno por viaje. Si ustedes lo piensan, es una cantidad muy pequeña. Tomen en cuenta que un tráiler ha de pesar 8, 10, 12 toneladas. Y son 12 toneladas que tengo que mover, una máquina de 12 toneladas que estoy moviendo para transportar solamente 200 kilogramos de hidrógeno. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué tan poquito? Porque el hidrógeno tiene un gran problema, es muy poco denso, ¿ok? Nosotros necesitamos comprimirlo muchísimo para lograr alcanzar cantidades similares o densidades similares a las que nosotros observaríamos, por ejemplo, para los gases. Si a lo mejor alguno de ustedes en algún momento habrá visto los tanques de gas, gas tradicional, gas LP, gas licuado, ¿ok? Estos tanques de 20, 50 litros, si ustedes los mueven, los intentan transportar, ¿ok? Son de metal y están muy presurizados, tan presurizados que ese gas en algún momento se convierte en líquido, o al menos parte de esto se convierte en líquido. Entonces, si ustedes tienen uno de estos gases, perdón, uno de estos tanques tradicionales de gas, y lo intentan mover, ustedes al moverlo sienten como si estuvieran moviendo una cubeta de agua, porque sienten el líquido que se mueve de un lado a otro. Es gas licuado, ¿verdad? Entonces, para nosotros lograr licuar ese gas, tenemos que llegar a lo mejor a unas 50, 60 atmósferas de presión, ¿va? Sin embargo, en el caso del hidrógeno, esto no es posible. Los átomos son tan pequeños y el material es tan poco denso que yo necesito presurizarla muchísimo más. Y presurizar es muy caro. De tal manera que para hacerlo redituable, lo más que se ha logrado en la actualidad, otra vez, estoy hablando del 2025, es comprimirlo a una cantidad máxima de 200 kilogramos por tanque que yo estoy transportando. Es difícil y de hecho, platicando con esta gente linda, nos decían es que si nosotros lo intentamos presurizar más, se vuelve más peligroso, se vuelve más caro y entonces ya no se vuelve negocio. Y ustedes saben que si en esta industria el producto principal, que es el hidrógeno, no es negocio, si no está produciendo ganancias, muy probablemente esto no va a despegar. ¿Okay? Entonces, vamos a ver, y vamos a ver ahora desde el punto de vista energético, por qué a mí me interesaría tanto el hidrógeno. Ya dijimos que es limpio, ya dijimos que solamente produce agua cuando nosotros lo transformamos. Sin embargo, aquí hay algo bien particular. Para nosotros producir energía a partir del hidrógeno, ya una vez que lo tenemos, muchas veces vamos a tener que pasar por un proceso de combustión, en el cual mi combustible, en este caso hidrógeno, se mezcla con oxígeno para producirme un producto que sale por los escapes, que sería en este caso agua. Esta es la gran ventaja del hidrógeno. Producimos solamente vapor de agua y bueno, pues siempre hay asociado calor, número uno, calor que necesito poner, la chispa para iniciar la reacción y también el calor que se forma tras la combustión, que en muchos casos yo puedo recuperar. ¿Sí? ¿Cómo funciona esto? En condiciones normales, aquí quiere que lo piensen, este que les pongo aquí se llama CH4, es metano, es el gas natural que ustedes conocen. El gas natural se mezcla con oxígeno, tal y como lo viene en este diagrama, para producirme dióxido de carbono y agua. ¿Ok? Algo muy particular, siempre que tengamos combustibles con contenido de carbono, no hay otra forma, se me va a producir dióxido de carbono. ¿Okay? Ahora, si tengo un compuesto más grande, este ya no es CH4, este es metano. Este compuesto sería C2H6, sería etano. Es un compuesto un poco más grande, es un poco similar. De igual manera, se va a mezclar con oxígeno, ¿ok? Pero va a seguir formando dióxido de carbono y agua, ¿ok? Este dióxido de carbono que yo estoy formando son las emisiones que yo vería tradicionalmente. Sin embargo, en el caso del hidrógeno, ¿qué sucede? Tengo hidrógeno, ¿ok? Que se mezcla con agua y no se puede formar otra cosa, no se puede formar dióxido de carbono porque no tengo carbono, solamente voy a formar agua, ¿sí?
Bajo condiciones normales en los combustibles tradicionales, estas son las reacciones que yo observaría. Siempre voy a formar dióxido de carbono, ¿ok? En el caso del hidrógeno, pues no lo voy a formar, pero algo más. En la vida real, no solamente va a formar dióxido de carbono, también va a formar monóxido de carbono. El monóxido de carbono son estos gases que se producen cuando las combustiones son incompletas, cuando no alcanzo la temperatura o cuando no tengo suficiente oxígeno. En la vida real es que siempre voy a de dióxido de carbono y otro poquito de monóxido de carbono con combustibles tradicionales, cosa que no va a suceder con el hidrógeno. ¿Okay? Si ustedes se dan cuenta, entonces aquí desde el punto de vista ecológico, en cuanto a la emisión de sistemas, el hidrógeno es ventajoso. Ahora, desde el punto de vista energético, térmico, ¿me convendrá? No lo sé. Vamos a ver. Yo para lograr esto, biocombustible o cualquier tipo de combustible, pues necesito llevar a cabo la combustión y eso me va a producir potencia, capacidad de realizar un trabajo y calor. Lo que yo quisiera es producir la mayor cantidad de calor posible, ¿ok? O liberar la mayor cantidad de energía posible por unidad de tiempo y por unidad de masa de este combustible. Si ustedes recuerdan, pues aquí hay algo, una formulita muy simple que ustedes habrán visto hace algún tiempo, ¿no? La capacidad calorífica, ¿ok? ¿Y por qué es importante esto? Porque diferentes materiales requieren diferente cantidad de energía para calentarse y algo que nos interesa aquí a nosotros mucho en la industria actual es el agua. ¿Por qué? Porque ustedes habrán visto que las centrales de generación eléctrica se basan en el movimiento de turbinas y estas turbinas se mueven cuando se produce vapor y para producir ese vapor necesito calentar el agua y para calentar esa agua necesito producir energía y para producir esa energía puedo utilizar combustibles que pueden ser, como les platicaba, etano, metano, propano o hidrógeno. ¿Ok? ¿Cuál va a ser el mejor? El que logre calentar esto de una manera más rápida, en menor cantidad de tiempo y utilizando la menor cantidad de masa. ¿Sí? A nosotros, por ejemplo, nos interesa el agua. El agua la queremos producir como vapor. ¿Ok? Y aquí les puse una tabla de temperaturas que nosotros podríamos alcanzar con combustibles tradicionales. Si yo, por ejemplo, en vez de utilizar gasolina o hidrógeno, quisiera solamente utilizar biomasa, pues fíjense, si tengo paja solamente voy a alcanzar 100, 200 grados, si tengo papel a lo mejor voy a alcanzar 200 grados. La cantidad de energía que tengo aquí no es suficiente para producir suficiente vapor. Voy a producir muy poco vapor, la mayoría de ese vapor va a ser vapor de baja presión que no me sirve para los sistemas de generación eléctrica actuales. ¿Sí? Aquí están las temperaturas en Fahrenheit. Pero ustedes se pueden dar dado cuenta que, por ejemplo, gas propano, que era uno de los ejemplos que les había puesto anteriormente, tiene temperaturas de combustión mucho más altas que, por ejemplo, a lo mejor la madera. Al tener temperaturas de combustión más altas, puedo transferir mayor cantidad de energía, puedo producir vapor de manera más rápida, con mayor presión y por lo tanto, pues mi central de generación eléctrica, que es lo que finalmente yo estoy buscando, va a ser mucho más eficiente. ¿Sí? Y aquí les puse una comparativa de la cantidad de energía que podemos nosotros obtener con diferentes combustibles. ¿Sí? Fíjense, comparado con el hidrógeno, todos los demás combustibles producen una cantidad pequeña. Las unidades que estoy utilizando aquí son megajoules, la cantidad de megajoules que yo puedo producir por cada kilogramo que voy a tener. Entonces, por un kilogramo de hidrógeno, yo puedo producir 141 megajoules, lo cual es mucho más alto y es casi 3 veces de lo que podría yo obtener, por ejemplo, con gas natural, con metano, con etano, con propano. ¿Sí? Aquí nada más, dato curioso, el gas natural en la mayoría es metano. Sin embargo, se separa en dos clasificaciones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llevamos gas natural, puede tener pequeñas trazas de otros. ¿Sí? Pero en general, si ustedes se dan cuenta, comparado con combustibles fósiles tradicionales, todos estos son combustibles fósiles, ¿ok? La capacidad y la cantidad de energía que yo puedo tener en el caso del hidrógeno es mucho más alta. Entonces, si se dan cuenta, por ese lado es mucho más ventajoso, sobre todo tomando en cuenta centrales eléctricas actuales que necesitan cada vez vapor con presión más alta. Habrán escuchado ustedes del vapor de alta presión o vapor de alta calidad que se da a 400 o 500 grados y es mucho, muy útil y mucho, muy eficiente para producir energía eléctrica a través de turbinas, cosa que yo no puedo obtener cuando tengo gas natural. Sí lo logro, pero necesito muchísimo gasto energético. ¿Sí? Si esto lo comparo con algunos otros biocombustibles que también vamos a ver en este curso, pues el hidrógeno sigue ganando, ¿no?
Los biocombustibles, desde ahorita les platico, son buenos porque son la opción que existe antes de desecharlos. Como ustedes pueden observar, ¿ok? Muchos de los biocombustibles tienen una capacidad calorífica menor al de los combustibles tradicionales. Eso es cierto y no lo podemos negar. Sin embargo, algo muy particular es que estos biocombustibles en muchos casos son producidos a través de residuos. Esto, si yo no lo convirtiera en biocombustible, se perdería totalmente. Entonces, como se dice, de lo perdido, lo ganado. Esto bien podría ser cero. Hasta hace algunos años nadie le interesaban los combustibles, por lo cual, pues esta energía que podíamos sacar totalmente se perdía. ¿Sí? Y bueno, nada más para que tengan perspectiva, sí, el hidrógeno es uno de los mejores combustibles tradicionales. ¿Por qué? Porque si nosotros lo comparamos con combustibles como los combustibles nucleares, nos daremos cuenta que la cantidad de energía que seguimos teniendo es mucho, muy baja comparado con estos sistemas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llevamos a cabo la combustión de hidrógeno, gas natural, metano, etano, propano o biocombustibles, es una reacción química. Esto es donde los enlaces se rompen y se forman nuevas moléculas. Sin embargo, en estos combustibles especiales, como puede ser el uranio natural obtenido de las vetas o los uranios enriquecidos que se utilizan en los reactores de agua ligera, la cantidad energética es mucho más grande. ¿Pero por qué? Porque ahí nosotros estamos rompiendo átomos. En todos estos combustibles tradicionales, nosotros no estamos rompiendo los átomos, estamos rompiendo las moléculas para reacomodarlas en su formación. ¿Se acuerdan, por ejemplo? Estas moléculas, ¿ok? Se transforman en cómo están unidas, pero el carbono sigue siendo carbono, no se transforma. Mientras que, en estos casos, cuando yo hablo de energía nuclear, el átomo cambió totalmente, ¿sí? Entonces, ¿es mucho más eficiente? Sí, pero esto ya es otro tipo totalmente diferente de energía. Vamos a centrarnos en energías tradicionales, si ustedes lo quieren ver, tomando también en cuenta el hidrógeno, ¿sí? Bueno, algo que es importante, y aquí viene uno de los problemas que les platicaba que tiene el INDE con su hidrógeno, que es la densidad. En esta gráfica que les estoy presentando es la densidad energética de un material con la energía específica. La densidad energética es la cantidad de energía en kilowatts hora, aquí está la conversión a megajoules si es que la requieren, por litro, esto es por volumen. Cada litro, un litro, imagínense un litro de leche, ese mismo volumen, si fuera de hierro, de zinc, de magnesio, de carbón, de lo que sea, esta es la cantidad de kilowatts hora que me podría proporcionar, ¿ok? Esto es por litro, por volumen. En este caso lo tenemos por kilogramo, ¿ok? Recuerden, volumen y masa son totalmente diferentes. Puedo tener un volumen de un litro lleno de aire que me va a pesar 1 o 2 gramos, ¿va? Puedo tener un litro lleno de acero que me va a pesar 8 o 10 gramos, ¿sí? ¿Qué es lo que yo quisiera idealmente? Yo quisiera un material que fuera mucho, muy denso energéticamente, esto es que cada litro tuviera una cantidad muy grande de energía y al mismo tiempo que la cantidad de kilowatts que yo pudiera obtener fuera la mayor cantidad por cantidad de masa. Yo quisiera sacar muchísimos kilowatts con la mínima cantidad de masa, a lo mejor con un solo kilogramo, y aquí ustedes se podrán dar cuenta cómo es que se ubican diferentes combustibles tradicionales. Por ejemplo, el diésel y la gasolina son líquidos, ¿ok? Entonces, la densidad energética es relativamente alta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en un litro nosotros vamos a tener casi 1 kilogramo de diésel y gasolina, ¿ok? Sin embargo, en el caso del hidrógeno, ahí empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque por litro, si ustedes se dan cuenta, tengo menor cantidad. La cantidad de energía que puedo sacar por litro es mucho menor que en el caso del diésel y la gasolina. ¿Qué quiere decir? Que necesitaría tanques muy grandes, ¿ok? Para poder obtener la misma cantidad de energía que obtendría para 1 litro de gasolina. ¿Okay? Esto me representa un problema de espacio. ¿Por qué? Porque bajo condiciones normales, almacenar hidrógeno tiene dos problemas. Uno, ocupa muchísimo espacio por su baja densidad energética o ocupa muchísimos recursos económicos y energéticos porque se necesita comprimir. Comprimir hidrógeno es mucho, muy caro y en algunos casos incluso se ha buscado dejar el hidrógeno sin comprimir y mejor buscar utilizarlo como viene y cómo está siendo producido. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, aquí empezamos a ver algunos problemas con el hidrógeno.
Y en la actualidad el hidrógeno se está desarrollando. Sí, sí se está desarrollando. Ustedes pueden ver aquí algunas de las cadenas de valor ya existentes. ¿Sí? Sin embargo, hay algunas otras que apenas se están desarrollando. Desgraciadamente, yo, pues, pensando siempre en mi región, Latinoamérica ha tenido muchos problemas para desarrollar tecnología de hidrógeno. México, en muchos casos, se ha beneficiado de estar cerca de los Estados Unidos. Les platicaba Linde, Praxair, que es también otra compañía dedicada a los gases, ha logrado implementar algunos sistemas aquí en México, pero la mayoría de las veces esos sistemas de producción de hidrógeno solamente se utilizan para producir el hidrógeno que se utiliza en el mismo momento. No se acumula, no se almacena y no se transporta, o es poco lo que se transporta. ¿Ok? Por lo cual no se puede considerar como tal una economía de hidrógeno. Se puede utilizar, se puede pensar en el hidrógeno como un material, pero más que una fuente de energía, ¿no? ¿Cómo es que nosotros producimos el hidrógeno? El hidrógeno lo podemos producir de diferentes maneras, ¿ok? Eh, Generalmente son procesos térmicos, generalmente son procesos electrolíticos, y si quieren, ahorita para empezar a ir cerrando, les platico de los procesos térmicos. ¿Okay? Los procesos térmicos son los primeros que se desarrollaron. Les platicaba que en la industria tradicional el hidrógeno se utiliza como material. ¿Y cómo funciona? Bueno, tengo gas natural que se mezcla con vapor, vapor de agua, en la cual se llevan a cabo una serie de reacciones, le llaman shift reactions reacciones de intercambio, a partir de los cuales yo voy a producir el dióxido de carbono que tradicionalmente formaba en cualquier combustión, pero también estoy produciendo hidrógeno. ¿Y cómo es que se logra eso? Se logra a través de la combustión incompleta del gas natural. Para eso yo voy a necesitar que el gas natural se esté quemando en una cámara de combustión, pero voy a necesitar entonces introducir agua, ¿ok? Para poder disminuir la cantidad de oxígeno. ¿Y qué es lo que voy a formar? Estos sistemas, ¿ok? Le llaman reformado, es la fuente de 95% del hidrógeno que existe actualmente. ¿Sí? Estados Unidos es el mayor productor, sobre todo porque es el que mayor manufactura plásticos, ¿ok? ¿Y cómo es que funciona? Fíjense, son sistemas a muy altas temperaturas y aquí está la reacción. Esta es la magia a partir de la cual se lleva a cabo la formación del hidrógeno. El metano, en presencia de agua y mucho calor, ¿ok? Me va a formar monóxido de carbono. Es una combustión incompleta. Y también me va a formar hidrógeno. Esta es la primera fuente de hidrógeno. ¿Y qué sucede? Este monóxido de carbono se vuelve a hacer reaccionar con agua. ¿Para qué? Para producirme mayor cantidad de hidrógeno. Esta técnica es muy buena, es muy simple. Como ustedes se dan cuenta, pues no es más que, imagínense si ustedes tuvieran un quemador, un boiler, en vez de tener ese boiler con aire, le ponen un poquito de agua, un poquito de vapor, y eso les produce hidrógeno. ¿Sí? ¿Cuál es la gran ventaja? Que produzco relativamente poco dióxido de carbono, produzco relativamente mucho hidrógeno y este hidrógeno que estoy produciendo sale limpio totalmente porque son puros gases. A diferencia de los otros sistemas de electrólisis en los cuales se forma hidrógeno y agua, el agua es un gas a temperaturas altas, ¿verdad? Pero en cuanto baja la temperatura se empieza a condensar y voy a tener una mezcla líquido-gas de hidrógeno y agua, lo cual no es imposible, pero me complica un poco las cosas. Algo interesante en este caso es que tengo hidrógeno puro con dióxido de carbono puro, los dos son gases y algo más. El dióxido de carbono es un gas inerte, entonces ya no reacciona, ya no lo voy a ocupar, aunque esté presente, no me va a afectar mucho, mientras que el hidrógeno yo lo puedo utilizar para lo que sea que yo pueda utilizar. ¿Sí? Entonces, si les parece bien, ahorita dejamos esta clase hasta este punto. Y la próxima podemos empezar a platicar de las otras diferentes formas de producir el hidrógeno, incluyendo los electrolizadores. De hecho, tenía un video que les iba a presentar de cómo funcionan los electrolizadores. Si les parece, se los subo en anuncios para que ustedes lo puedan ver cuando tengan tiempo. Y bueno, hasta aquí, hasta este momento. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, alguna experiencia, quizá que hayan tenido alguno de ustedes trabajando con sistemas de hidrógeno, con alguna planta, alguna compañía, los escucho. ¿Todo claro? Ok.
Si les parece bien, entonces voy a subirles esta presentación a su plataforma para que la puedan revisar. En avisos les iba a subir algunos videos para que se vayan relacionando y familiarizando con la producción de hidrógeno, principalmente por electrólisis. ¿Por qué? La electrólisis es, a pesar de todos sus problemas, la fuente de hidrógeno más confiable a futuro. Todos estos procesos que ahorita les platiqué del reformado son utilizados para la industria de los materiales, no para la industria energética. ¿Va? Entonces, Ay, perdón, es que Genaro, si tiene una pregunta, la puso en el ah, chat. Genaro, ¿qué pasa con los isótopos del hidrógeno? También debería estar en la tabla junto con el ureano. Es cuestión de la alta densidad. Bueno, sí, ahí tiene razón. Si nosotros queremos utilizar isótopos de deuterio, tritio, en todos estos casos, sí lo podríamos utilizar para sistemas de fisión. La verdad es que no los puse, porque generalmente para las reacciones nucleares lo que nosotros utilizamos es hidrógeno. Debería haber, ahora ya que nos vamos en materia, debería haber puesto también quizá plutonio, el hidrógeno. Pero si le parece, para completarlo, a esa gráfica que tengo, le voy a completar con los isótopos de deuterio y tritio, que son los más utilizados en la energía nuclear, para que lo tengan y les quede como referencia de la cantidad de energía que pueden tener. Sí. ¿Algo más, general? No. Ok. Miguel, adelante. Hola, muy buenos días. Una pregunta rápida. En la hidrólisis, donde se está produciendo oxígeno también, ¿qué se hace con ese oxígeno? ¿Hay alguna economía o aprovechamiento de ese oxígeno que haga el proceso, digamos, financieramente económico o viable? Qué gran pregunta, ¿eh? Fíjese que eso es algo que nosotros discutimos con el INDE. Sí, sí se puede recuperar el oxígeno, sin embargo, necesita purificarse. Eh, en muchos casos también el oxígeno puede llegar a ser peligroso cuando se almacena. Y no, fíjese que Praxair, al menos mi experiencia, Praxair y el INDE lo liberan al ambiente, no se recupera. Debería recuperarse, o sea, creo que lo vimos, ¿no? La pandemia, la necesidad que había por oxígeno, oxígeno para corte, oxígeno, cualquier cosa. Sí, sí, creo que hay muchas oportunidades ahí. Y es algo que yo también me había preguntado, pero de lo que le digo, apenas el semestre pasado Linda nos decía que para ellos todavía no era viable, todavía no era negocio. Primero querían resolver la parte del hidrógeno y después irse con el oxígeno. Pero sí, o Claro. sea, la verdad creo que es un área de oportunidad grandísima, ¿no? Si alguno de ustedes encuentra una forma fácil de recuperar y almacenar el oxígeno, sin riesgos, estaría súper bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien? No. Bueno. Pues no sé, profesora, si quisiera aquí parar la grabación. Perfecto. ¿Sí? Pues